Tomen asiento, hermano. Aleluya. Seguimos con nuestro Evangelio de Juan. Gloria al Señor. Hoy comenzamos el capítulo 13. Gloria a Dios. San Juan, capítulo 13, y vamos a leer hasta el versículo 20. Leemos alternadamente. Gloria a Dios. El título y es un pasaje muy conocido, ¿no es cierto? Jesús lava los pies de sus discípulos. Aleluya. Amén, hermano. Leemos en nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo se había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: No me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: Si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: El que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que después que le hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y le dijo: ¿Sabéis lo que os he dicho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado no es mayor que el que envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. No hablo de todos, yo sé a quiénes he elegido, mas para que se cumpla la Escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda, creáis que yo soy. De cierto digo, el que recibe al que yo enviaré, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe a quien me envió. Amén. Gloria al Señor. No sé, hermano, toda la palabra de Dios es preciosa y cada vez que llegamos a un pasaje decimos que pero esto tiene algo tan especial, hermanos, amén. Más sabiendo el momento también que era. Y aquí desde este capítulo 13 hasta el 17 es un ministerio privado del Señor. Hasta los capítulos anteriores vieron que en una parte del último capítulo que vimos dice que vino la voz del cielo por causa de la multitud, es decir que todavía el Señor, aunque el último milagro que él había hecho fue el de resucitar a Lázaro, pero aún, ¿no es cierto?, el Señor seguía con la multitud y Dios habló, ¿no es cierto?, del cielo a causa de esa multitud para que darles la última oportunidad que crean que él era enviado de Dios. Pero acá, ¿no es cierto?, como que desde el capítulo 13 hasta el 17 es como que el Señor se dedica a los suyos. Amén. Todos somos del Señor, ¿no es cierto?, y había muchos que eran del Señor, pero aquellos que le habían seguido, aquellos que el Señor sabía que iban a seguir su obra. Amén, gloria a Dios, porque el Señor sabía que aún necesitaban. Amén. Y Dios sabe, hermano, que nosotros aún necesitamos. Amén, gloria al Señor. Habían estado 3 años con el Señor, le habían seguido, habían visto tantas cosas, pero unos días antes de esto, hermano, Jesús lo escuchó discutir cuál de ellos sería el mayor.
¿no? Entonces, y vemos acá que en estos 13, 14, 15, 16, 5 capítulos, ¿no es cierto? Amén. 13, 14, 15, 16 y 17. 5 capítulos, amén, que el Señor le dedica a sus discípulos, a ellos, a hablarles acerca del reino de Dios, antes de su muerte. Y después de su muerte, Él se le aparece nuevamente a ellos, ¿no es cierto? ¿Y qué dice Hechos 1:3? Yo lo busco, hermano Iván. Dice así: a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Todavía, ¿no es cierto?, después de resucitar se le aparece 40 días a sus discípulos para hablarles acerca del reino de Dios. Amén. Gloria al Señor. Y después lo que ellos todavía no habían entendido, el Espíritu Santo nosotros se iban a encargar de ir enseñándoles. Pero qué maravilloso y cuánto vemos, hermano, estos pasajes, hermano, es algo tan íntimo, ¿no es cierto? Que Él les habla, los discípulos preguntan, Él les responde, ¿no? Esto como que hay esa intimidad y esa comunión, amén, y esa fraternidad entre ellos que preguntan, ¿no es cierto? Porque uno ve que Tomás pregunta y Felipe pregunta y Pedro, ¿no es cierto?, y Él les responde, ¿no es cierto? Y yo pensaba, digo, qué lindo eso. Sería capaz como un retiro de obreros, pensaba yo, ¿no? Esa reunión, como esos retiros, porque a veces hay retiros de obreros y es como un culto, ¿no es cierto? Pero esos retiros de obreros, ¿no es cierto?, donde está el Señor tratando y ministrando, ¿no es cierto?, a aquellos que le están sirviendo, a aquellos que ya han puesto su mano en el arado, ¿no es cierto? Amén. Y recordaba que hace unos años atrás, la esposa de un pastor me contaba que había ido a un retiro de obreros. Dice, y fue tan especial ese retiro. Dice que fue algo tan maravilloso, la presencia del Señor, porque dice que el hermano, el pastor que comenzó el culto, leyó un pasaje ahí de Cantares. Vamos, si quieren lo leo, hermanos, amén. Cantares, siempre se me pierde este Cantares. Aleluya. Cantares 2:14, escuchen, si alguno todavía lo encontró. Dice, el pastor dice que empezó el culto diciendo esta palabra. Dice, paloma mía, que estás en los agujeros de la peña, en lo escondido de escarpados parajes. Muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz, porque dulce la voz tuya y hermoso tu aspecto. Entonces dice que después que el pastor leyó estas palabras, le dijo a los hermanos, hagamos esto, saquémonos la máscara. Porque cuántas veces, hermanos, nosotros tenemos como una máscara de querer aparentar, de que ya lo sabemos, de que no tenemos problemas, de tantas cosas, ¿no es cierto? Y dice que fue una reunión de obreros maravillosa, ¿no es cierto? Donde y yo pensaba, me recuerdo porque hace años que me habían contado esto, hermano, pero qué precioso, no saquémonos la máscara, ¿no? Muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz, dime lo que sientes, dime, habla, dime, quiero oír tu voz, quiero escucharte, quiero saber lo que sientes, lo que quieres, lo que no entiendes. ¿Cuántas veces estamos así y no, yo ya me desanimé, ya no oro? Pero el Señor quiere oír tu voz. Amén, que Dios nos ayude, hermano. Yo pensaba, este tiempo de los discípulos con el Señor fue como un retiro, amén, de obreros allí. Amén, donde el Señor, amén, les enseñó cosas tan profundas, tan sencillas, ¿no es cierto? Y tan profundas, amén, gloria al Señor, que era una enseñanza, ¿no es cierto?, para sus discípulos. Él hizo como una lección objetiva, ¿no es cierto?, pero tenía una enseñanza tan profunda, ¿no es cierto?, y tan espiritual. Gloria al Señor. Aleluya. Juan, hermano, ya lo hemos repetido muchas veces, que Juan fue el último de los evangelistas que escribió este evangelio. Ya circulaba, ¿no es cierto?, el evangelio de Mateo, de Lucas y de Marcos. Por eso vemos, ¿no es cierto?, que Juan omite muchas cosas. Él no habla de la institución de la Santa Cena, él no dice cómo llegaron acá dice,
antes de la fiesta de la Pascua, bueno, y estaban en la cena. ¿Qué cena era esa? La última cena. ¿Amén? Pero Juan, ¿no es cierto?, no se dedica a explicar cómo fue, pero cómo fue. Vamos a ver allí en Marcos 22:7, dice así: llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Es el mismo, ¿no es cierto?, situación, la misma fecha, amén, la que leímos ahí de Juan. Y, ay, sí, yo dije mal, Lucas, perdón, Lucas 22:7. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: id, preparad la Pascua para que la comamos. ¿Y qué era preparar la Pascua? ¿Qué se cenaba en la Pascua? Un cordero. Tenían que ir a comprarlo, ¿no es cierto? Seguramente que ellos no lo tenían, ¿no es cierto?, porque ellos andaban con el Señor. Tenían que ir a comprarlo, esos corderos que ya estaban preparados, ¿no es cierto?, para el matadero. Ya que hacía días que estaban guardados, que eran perfectos. Bueno, ellos sabían cómo era. Amén. Y el Señor dice: bueno, vaya, ¿dónde quiere que preparemos la Pascua? Bueno, preparar la Pascua era eso, ¿no es cierto? Y ellos le dijeron: ¿dónde quiere que preparemos? Él les dijo: he aquí, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare. Y decida el padre de familia de esa casa: el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparado allí. Amén. Así que eso omite Juan porque ya se sabía, amén, cómo era la cosa. Cuando dice ya dispuesto, amén, era que ya estaba preparado con la mesa. Ahora, hermano, todos conocemos el famoso cuadro que creo que es de Leonardo da Vinci, ¿no? De la última cena. Muchos capaz lo han tenido, lo tienen, no sé. Amén, que están todos en la mesa, Jesús, ¿no es cierto? Y ahí está Juan, y Dios. Pero según los que saben, eso no era así. Porque el pintor lo hizo de acuerdo a su cultura. Pero la cultura judía no era así de una mesa que se sentaban. Eran mesas bajitas, amén, y algunos se sentaban en tipo almohadones o tipo diván, así, ¿no es cierto? Pero no era ese la costumbre de sentarse una familia judía o la gente judía, no era así. ¿Amén? Si nosotros nos imaginamos la fiesta de la Pascua, la cena, ¿no es cierto? Y nos imaginamos ese cuadro, no era así. Amén, gloria al Señor. Amén. Y entonces dice que ya estaba dispuesto. Es decir, que estaba preparado. El hombre, el dueño de ese aposento alto, sabía que Jesús iba a ir, no dice quién era. Y si estaba dispuesto, ¿qué habría allí? Bueno, habría la mesa, lugar para sentarse, habría las fuentes, habría algo con agua. Entonces, también sabe que había, hermano, había un lebrillo, había agua y había una toalla. Porque eso era parte, amén, de una cena. Era parte, eso era una costumbre judía que siempre hacía. Cuando había una reunión, cuando iba gente a una casa, lo que hacía, ¿no es cierto?, era lavar los pies de los invitados. Eso era parte. No hacer eso era una falta como de respeto. ¿Se acuerdan cuando Jesús estuvo en el hogar de Simón el fariseo? Y el fariseo criticó a aquella mujer que se acercó a los pies de Jesús. ¿Qué le dijo Jesús? Simón, una cosa tengo que decirte. Yo llegué aquí a tu casa y tú no me diste agua para lavar mis pies. Mas esta mujer ha regado con lágrimas mis pies y lo ha enjugado con su cabello. ¿Qué quiso decir el Señor? Que había tenido falta de que, ¿cómo es que se dice? Falta de hospitalidad, falta de cortesía, ¿no? De amor. Una falta de atención también. Una falta de atención. No me diste beso. No me diste beso. Pero eso, vamos a ese caso, ¿no es cierto?, del lavado de pies, porque era algo, ¿no es cierto?, que era incluido. ¿Por qué era esa? Se supone que cada uno que iba a salir, ¿no es cierto?, de una fiesta se bañaba. Pero ¿qué pasaba con los pies? Se ensuciaban por el camino, no había asfalto, no había
los calzados eran de sandalias abiertas, ¿no es cierto? Los pies se cansaban, se caminaban mucho, entonces era un bálsamo. Llegar a una persona en un hogar, en un lugar, alguien le lavaba los pies, esto era un bálsamo para eso, recibir esa frescura en sus pies. ¿Quién hacía ese trabajo? La mayoría lo hacían en los esclavos. Los esclavos era un trabajo de esclavo y un trabajo bien denigrante, vamos a decir. Por ejemplo, ustedes saben que la ley judía ya lo decía, que un judío que se empobrecía podía venderse a otro judío. Hasta que llegara el año séptimo, sitio sería libre. Pero ¿qué había en la ley de ellos? Decía que ese judío que se vendía a otro judío podía hacer trabajo de esclavo y todo lo que sea para pagar su deuda, menos lavar los pies. Un judío no podía lavar, era algo muy denigrante para ellos lavar los pies. Siempre lo hacía un esclavo, las mujeres también lo hacían, porque ¿qué dice en Timoteo de las viudas que podían recibir ayuda? Que hubiesen lavado los pies de los santos. ¿Amén? Es decir, que las mujeres también hacían esa labor. Gloria al Señor. Aleluya. Y una de las cosas, hermanos, que vemos y cuánto nos enseña la palabra del Señor y que Dios nos ayude, que el Espíritu Santo obre, porque a veces uno no tiene palabras, uno dice, pero el Espíritu Santo se encarga de hablarnos, de mostrarnos, amén, gloria al Señor, porque eran estos 12 hombres que andaban con el Señor y todos eran distintos. Pero ¿cómo pudieron permanecer juntos hasta el fin? Porque amaban al Señor. ¿Por qué Judas no pudo estar en el grupo? ¿Por qué no pudo permanecer? Porque no amaba al Señor. Y ellos eran distintos. ¿Y por qué la iglesia, hermano, puede permanecer unida si somos tan distintos? Porque amamos al Señor. Y tenemos que procurar amar cada vez más al Señor. Porque si uno viera, ¿no es cierto?, la vida, el carácter de cada uno de los discípulos que andaban con el Señor, eran tan distintos. Venían de lugares tan diferentes, de culturas, de maneras, ¿no es cierto?, tan diferentes, porque Pedro y Andrés eran pescadores, ¿no? Y uno se los imagina personas rudas, ¿no es cierto?, curtidos, de saber pasar las noches pescando, que los agarre la tormenta, que pasar frío, que pasar calor. Y uno se imagina, ¿no es cierto?, personas, ¿no es cierto?, que rudas, ¿no es cierto? ¿Qué palabra podemos usar? Personas toscas, ¿no? Y también eran toscas, sí, porque no tenían estudio ni nada, pero sí toscas, esas personas que aguantan, ¿no es cierto?, que son fuertes, ¿no? Gloria al Señor. Pero Mateo, ¿de dónde venía Mateo? ¿De dónde lo sacó el Señor a Mateo a Leví? Es lo mismo, Mateo y Leví, ¿eh? Publicano, recaudador de impuestos. Entonces uno se imagina, hermano, cómo era Mateo, porque él le sacaba a su propio pueblo. El pueblo en ese tiempo, ¿no es cierto?, estaba siendo desangrado por los romanos, por los impuestos, por la maldad de los reyes y todas las cosas. Y Mateo trabajando para los romanos, sangrando, chupándole, ¿no es cierto?, a su propio pueblo, las cosas que le dirían, pero a él no le importaba nada, porque si a él le afectara las cosas que le podían decir, a él no le importaba nada, si no, no seguiría así. Y Simón, el cananita, era un revolucionario totalmente contrario y era como tener uno del frente y un blanco juntos, los dos, pero fanáticos. Y bueno, entonces Mateo, ¿no es cierto?, frío, calculador, lo que pensaba, ¿no es cierto?, era en lo que él podía ganar, en lo que él podía sacar, no importaba nada. A ese el Señor rescató. Y nosotros, cuando vinimos al Señor, vinimos así, nosotros, de tantas cosas, y el Señor de un día para el otro ya no salieron alitas. No, ¿no es cierto? El Señor va cambiando y vamos dejando cosas y vamos priorizando otras, ¿no es cierto? Y como decía la hermana, Simón el cananita, Simón el celote, que eran los celotes. Y yo pensaba hoy, era como un tupamaro, porque los celotes eran un grupo armado, amén, que eran asesinos también, porque ellos, por sus ideas, porque ellos querían derrocar a los romanos y eran ultraderechistas, ¿no? Por sus ideas igual mataban. Entonces,
Ahí estaba Simón el Celote también, ¿no es cierto? Y estaba Tomás, que sabemos que era un incrédulo y que decía nomás, porque a veces uno no cree algo, pero Tomás le decía nomás, ¿no es cierto? Y así, ¿no? Santiago y Juan, ¿qué eran Santiago y Juan? Unos ambiciosos, ¿no es cierto? Queriendo a ver el primer lugar, y todos así. ¿Y por qué permanecieron juntos? A ver, yo pienso que también el amor al Señor y el respeto de uno hacia el otro. Y que Dios nos ayude, hermanos, a nosotros. Todos no somos iguales. Y no podemos medir a los demás con nuestra medida. Porque si yo y el otro también. No es así, hermano, que Dios nos va a ayudar a respetar. Hay tantas cosas, ¿no es cierto?, que uno tiene y va aprendiendo en el camino del Señor. Y uno tiene que saber, ¿no es cierto?, que todos somos distintos, que todos tienen sus costumbres, ¿no es cierto? Y no, pero es mi hermano y tengo que ir a la casa y me va a atender, sea la hora que sea. No es así, hermano. Que Dios nos ayude, ¿no es cierto? A veces hay hermanas, esto que tiene todo el deseo de recibir a los hermanos, pero a veces hay horas, ¿no es cierto?, que son apropiadas. Pero a veces tienen el marido incrédulo, los hijos, ¿no es cierto?, que tiene que entender, no es el momento, ¿no es cierto?, para que llegue un hermano allí, ¿no es cierto?, en esa intimidad, porque las familias también tienen que tener su intimidad. ¿Alguien quiere aportar algo, hermano, ayudar un poco en esto? Sí, hermano. Alberto. Veía el conejito por ahí. Hablando de, como usted estaba explicando, de los discípulos, las distintas culturas que tenían, cuánto el Señor les enseñó a compartir una cena, porque ellos tal vez con el trabajo no que podían compartir una cena con la familia, sin duda venían cansados y agotados a veces de no picar, de mal humor tal vez. Amén. Cuánto el Señor nos enseñó a nosotros, y siempre recuerdo la enseñanza del pastor hacia nosotros, que Él siempre nos enseñó que cuando uno llegaba a un lugar o tenía una confraternidad o cuando nos reunía en la iglesia, Él siempre nos enseñó a que nosotros teníamos que servir. No llegar y sentarnos y esperar que nos sirvan a nosotros, sino que la enseñanza del pastor siempre fue, a mí siempre me quedó eso, de no llegar y sentarse, sino de servir a los hermanos, porque en cada reunión hay gente que no conoce al Señor, hay familiares también, entonces cuánto ejemplo tenemos que ser para los demás también, Amén. de lo que el Señor nos ha enseñado. Amén. Tantas cosas que son de la vida diaria, pero la palabra, si decimos específicamente así como lo entendemos, nos habla que es así, ¿no es cierto? Gloria al Señor. Siempre, gracias a Dios por la iglesia acá, hermano, porque siempre se les dijo que ustedes van a cajinar, digo, si va un varón para allá, no se le va a caer las uñas ni va a perder la virilidad porque agarra una escoba o agarra un trapo de piso, ¿no es cierto? Y lo mismo a las hermanas, ¿no? Hemos sabido de los hermanos que van y lavan los pisos del salón o lavan la cocina, ¿no es cierto? Y así tiene que ser, pero uno, ¿no es cierto?, como en la obra del Señor tanto tiempo, ¿cuántas veces hemos recibido gente que son como una carga, porque están allí y parecen reyes? Me acuerdo que una vez tuve una muchacha en casa, que vino para decir que quería colaborar, no sé qué. Llegó un lunes y se fue al otro lunes. En esa semana nunca pude limpiar el cuarto donde ella se quedaba, porque ella se levantaba sobre el mediodía a comer, y comía y se metía de vuelta en el cuarto. Nunca me pidió una escoba, pero esas cosas no se hacen, ¿no? Lo mismo a las comidas, ¿no es cierto? Que te sirvan algo, ¿no es cierto? Y que decís, ay, a mí esto no me gusta. Bueno, que Dios nos ayude, hermano, ¿no es cierto? Porque tantas cosas hay. ¿Para qué? Para que sigamos unidos, ¿no es cierto? Amén. Yo me acuerdo que el pastor que tuvimos nosotros cuando comenzamos siempre fue así drástico y decir cosas que a veces parecían groseras. Pero a nosotros jamás se nos dio por decir, ni nadie que yo conozca, y yo me voy de la iglesia para este pastor lo que dijo. Pero él siempre estaba diciendo cosas así, en el culto, en la enseñanza o en las mismas predicaciones, siempre estaba, amén, para ir enseñando, porque algunos ya sabemos, pero a veces hay gente nueva, ¿no? Y para ir, alguna vez decía, ¿no? Y esos hermanitos que se te aparecen a mediodía, ay, justo pastor, yo iba pasando por aquí, llegué, ¿no? Y todas esas cosas uno tiene que tener cuidado, ¿vale? De repente uno la hace una vez o dos, pero uno va aprendiendo, ¿no es cierto? Y va teniendo respeto y sabe, a esta hora mi hermano no puede, a esta hora... toda la gente, una vez una hermana me decía, yo tengo mi rutina, yo de tal hora a tal hora limpio, bueno, me levanto, era sola, ¿no? Si yo estoy mayor, y uno tiene que entender esas cosas. Yo tengo mi rutina, que hasta tal hora estoy limpiando, que hasta tal hora yo cocino, y después sí tengo el resto después mi día libre. Pero... Y uno me decía, pero hermana, son cosas, ¿no es cierto?, que Dios se va a encargar, amén,
de cambiar, ¿no es cierto? Y de transformar. Pero que Dios nos ayude, hermano, porque es la manera, ¿no es cierto?, de poder permanecer unidos. Y poder tener ese concepto de los demás como el Señor nos manda. Pues que cada uno de nosotros tengamos más alto concepto de los demás que de nosotros mismos. Entonces que Dios nos ayude. Amén, porque a veces nos ayudamos a que los hermanos tengan esa actitud con nosotros, ¿no es cierto? Gloria al Señor. Pero vemos, hermanos, amén, que ellos se permanecían y yo pienso que entre ellos se respetaban. Amén. Ellos, si bien se enojaron cuando escucharon que Santiago y Juan querían ser los primeros y se enojaron los otros, pero también los otros querían ser los primeros. Amén, pero pienso que había un respeto, pero por sobre todas las cosas amaban al Señor. Amén. Judas por eso, ¿no es cierto? No permaneció porque no amaba. Él se desanimó del Señor. Él esperaba otra cosa, ¿no es cierto? Gloria a Dios, y dio lugar al diablo, ¿no? Gloria a Dios. Aleluya. Bueno, entonces antes de la fiesta de la Pascua, no sé si alguno quiere, antes de seguir con esto, si alguno quiere aportar lo que sea, hermano Richard. Quería comentar algo cuando usted arrancó hablando de que antes el Señor habló a todo el mundo y después se dedicó sobre ese tiempo a los discípulos. ¿Cómo pasa con nosotros también? Tenemos versículos en la Biblia, o sea, que son para nosotros. Y después hay versículos que son evangélicos, o sea, Amén. para que más gente se acerque. Y qué tremendo eso, porque hace años escuchaba una radio que llamaba, o sea, me dice un compañero que estaba escuchando en la radio, me dijo que pusiera esa radio y puse, y la gente llamaba y le tiraban versículos así de la Biblia, de promesas de Dios a cualquiera que llamaba ahí. Sí, la gente que no conoce, hay demanda, ¿no es cierto? Pero demanda para el que conoce y cuanto más conoce, más Dios demanda, ¿no es cierto? Pero no todos están en el mismo nivel, necesito recibir la palabra, ¿no es cierto? Las demandas de Dios. ¿Alguien más quiere aportar algo más? Sí, hermano Fabián. De lo que decía usted hoy, que no todos eran iguales, ¿verdad? Y digo, todos tenemos temperamentos diferentes, ¿verdad? Yo le decía a los hermanos de Quebracho el martes justamente que Pablo decía a los Gálatas, ¿verdad? Cuando dejaron de seguir el Evangelio de Cristo, decía, vuelvo a tener dolores de parto hasta que Cristo sea formado, ¿verdad? Y entonces yo decía, todos tenemos diferentes temperamentos, pero el carácter tiene que formarse en el carácter de Cristo, ¿verdad? Ese carácter compasivo, de paz, de sabiduría, de gracia, de paciencia. Entonces esos son los frutos del Espíritu Santo, también el amor, ¿verdad? Eso se va formando, el carácter de Cristo. Porque, como usted decía, y nosotros no podemos decir, bueno, yo tengo mi carácter y soy así, que me soporten. Porque yo no voy a soportar el carácter de otro. Son temperamentos diferentes, pero el carácter se tiene que formar en carácter de Cristo en cada cristiano, ¿verdad? En cada hijo de Dios. Amén. Eso es lo que hay una diferencia, ¿cierto? El temperamento, cada uno tiene un temperamento. Amén, que Dios lo hizo así. Y por más que sea lleno del Espíritu Santo, sigue así, puede cambiar, ¿no es cierto? Si es una persona tímida, Dios lo transforma. Pero los temperamentos, ¿no es cierto? Dios les dio a cada uno. Está como Pedro, ¿no es cierto? Que es impulsivo, otros son más tranquilos, ¿no es cierto? Hay un libro cristiano que está bueno, ¿no es cierto? Ya viejito, ¿no? Que dice los 4 temperamentos, ¿no? Gloria a Dios. En este momento no voy a nombrar porque no me acuerdo bien, ¿no es cierto? Pero algunos son, le llaman el flemático, el melancólico, ¿no es cierto? Y puede ser lleno del Espíritu Santo, pero sigue. Ahora, ¿qué es lo que cambia Dios? El carácter, ¿no? Y por eso dice carácter los hombres los posteros días, dice Pablo, ¿no es cierto? Timoteo. Amén. El carácter sí, y la mayoría de nosotros tenemos que lidiar con nuestro carácter y entregarlo en las manos del Señor para que Él lo vaya, ¿no es cierto?, purificando, lo vaya puliendo. Amén. Pero nunca podemos decir, bueno, soy así, ¿qué voy a hacer? Soy así, pero sé lo que voy a hacer. Voy al Señor, que me ayude. Amén. Gloria al Señor. Como decía la palabra de Gaby el otro día que compartió, de cada día ser mejores. Amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Sí. Yo digo una cosa, lo importante es del pastor, la pastora quien enseñe, decir las cosas como son y no darle todo el amor, porque si nosotros le damos el amor, tenemos que dar el amor, pero como el Señor le dijo, ustedes se quieren ir, ¿no? Decirle la verdad
corregir, enseñar. Hoy siempre estoy meditando en eso, porque yo he encontrado pastores que nunca tienen ni un problema con los hermanos nunca tienen, pero tampoco nunca le corrigen. Entonces hay una responsabilidad de quién corrige, porque aquí si no hubiésemos enseñado, no se hubiesen levantado los obreros que se levantaron. Y si no se enseña cómo van, dónde van, cuántas cosas mal se hacen, dónde se va a predicar, el testimonio, los pueblos, todo, como decía el hermano Alberto, ¿no? Vamos a ir a servir, pero ¿cómo vamos a ir a servir? Que vamos a un grupo y ¿cómo vamos? Tenemos que ir preparados, no vamos a ir y allá no sé ni lo que voy a compartir. Si voy a servir, voy preparado. Son cosas que hay que enseñar y algunos no enseñan. Todo es amor, pero hay que corregir y el pastor que corrige siempre va a tener adversarios. Y eso de que no ir, porque entonces el Señor dice, yo he escuchado eso, el Señor dice, abre tu boca y yo la llenaré. No es así, hermano. Es cierto que Dios nos da palabra y más de lo que uno pensaba, ¿no es cierto? Pero hay que llenarse, hay que tener, ¿no es cierto? Para después dar. Amén. Gloria a Dios. ¿Alguien más quiere aportar, Gabriel? Con respecto a lo que decías recién, qué importante es considerar a los demás como superiores a nosotros. Porque decías vos y decía hermana Fabiana también. Porque a veces nosotros miramos todas nuestras virtudes y los defectos de los demás. Y no miramos las virtudes de los demás y los defectos de nosotros. Así como se mirarían los discípulos también. Algunos serían fuertes en un área como Juan, de pronto no le vemos tener muchos errores, pero de pronto no tenía las virtudes de Pedro y así pasa con nosotros también, ¿no? Miramos nuestra fortaleza, pero no miramos que a veces el hermano es fuerte en un área que yo soy débil, ¿no? Que Dios nos ayude, hermano. Y también vemos, como citó ahora Gabriel de Juan, ¿no? Porque el Señor dice que les dijo hijos del trueno por su carácter. Dijo, ¿quiere que descienda? Que Pablo se no puedo decirlo. Pero después, ¿no es cierto? Ese carácter se fue amoldando. El Señor lo fue poniendo. Y termina, ¿no es cierto?, siendo el Juan, ¿no es cierto?, que escribe las epístolas, que escribe, ¿no? Amados hermanos, ¿no es cierto? Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque ya no era el hijo del trueno. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. ¿Alguien más quiere aportar algo, hermano? Gloria a Dios. Bueno, entonces, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, ya habíamos hablado, ¿no es cierto?, que era la hora. Amén. ¿La hora de qué? De su muerte, de entregar su vida, ¿no es cierto?, en la cruz del Calvario. Aleluya, y para eso él sabía. Entonces acá, hermano, nos damos cuenta, ¿no es cierto?, que Jesús, si bien sabemos que fue traicionado y todo esto, pero a él no lo agarró de sorpresa eso que le pasó. Para él no fue una cosa que no esperaba, él sabía y para eso vino. Amén. Gloria al Señor. Y sabía que había llegado su hora. Amén. Muchas veces en otras oportunidades porque aún su hora no había llegado y salía de tal lugar para no apresurarnos, pero ahora su hora había llegado. La hora para que pasase de este mundo al Padre. ¿Y cómo iba a pasar Jesús de este mundo al Padre? Llegando a la muerte y en la cruz, ¿no es cierto? Dice, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Aleluya. Dice, había amado a los suyos que estaban en el mundo. Acá se está refiriendo a esos discípulos. Ahora, ¿Jesús amaba solo a esos discípulos? No. ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Hermano, Dios ama al mundo, ¿no es cierto? Dios ama a todo. Pero hay un amor especial por aquellos que aman al Señor. Yo amo, dice, a los que me aman. Amén. Hay un amor especial para los que aman al Señor. Eso es lo que quiere decir el Señor acá. Como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Ahora, esta palabra fin, ¿qué quiere decir? ¿Los amó hasta que se murió? No. Es como yo pensaba, es como los niños cuando dicen, ¿hasta dónde me querés? Hasta el cielo, porque es lo más alto que ellos conocen, ¿no es cierto? Y algunos te dicen ida y vuelta, porque no saben de algo más lejos, ¿no es cierto? Entonces acá cuando el Señor dice, los amó hasta el fin, quiere decir que los amó hasta el extremo. Lo amó hasta donde más no podía ser. Los amó hasta el fin. Y así es el Señor. El amor de Dios no tiene fin, hermanos. Amén. Gloria al Señor. Aleluya.
Y estaban allí, ¿sí? Entonces uno se imagina, estaban así en ese aposento alto, estaban cenando, es que no sé si ya habían empezado a cenar, no sé, yo sé que comían un cordero, ojalá que haya sido asado, no sé cómo era, porque no sé cómo lo preparaban ellos, con hierbas amargas y había cosas, ¿no es cierto? Pero no sé porque la cuestión del asado de esta zona de acá, para allá no, como que no hacen, preparan de otra manera, parece, no sé. Pero unos tipos de gente estaban todos allí, todos entraron, uno se puede imaginar, fueron entrando. ¿Quién debe entrar primero? Yo pienso que Pedro, ¿no? Para acá, para acá. ¿Qué fue lo que vieron? La mesa, pero ¿qué vieron allí? El agua, la palabra, pero el brillo para la gana. Y después. Pero que empezó, yo a Jesús capaz le lavo los pies, pero a estos otros, yo no les voy a dar. Y quietito fue y se ubicó en su lugar. Y pasó Santiago, pasó Juan, pasó Tomás, y todos fueron y se sentaron. Todos fueron y se sentaron. Ninguno se le ocurrió lavar los pies de sus hermanos. Yo creo que no tendrían problema en lavar los pies a Jesús. Pero Pedro y yo antes yo le iba a dar las patas hediondas del pie. Y así los otros, ¿no es cierto? Y se sentaron así, dispuestos a cenar sin haberse lavado los pies. Pero acá hay algo, hermano, en este versículo 2. Dice, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, esta palabra, hermano, el diablo había puesto en el corazón. Esa palabra puesto tiene el significado de una semilla que cae en un lugar preparado. Entonces vemos, hermano, el corazón de Judas ya estaba preparado para eso que iba a hacer. ¿Cómo preparó? Dice que el corazón nuestro, estaba leyendo en Oseas y eso, es como un barbecho. El barbecho es una parcela de terreno que se prepara para plantar después. Y el corazón de Judas estaba preparado para que la semilla del diablo, la idea esa del diablo, hiciera la obra en su vida, que creciera, ¿no es cierto? Eso que pudiera hacer. Ahora, hermano, entonces uno ve, hermanos, que uno puede preparar el corazón de dos maneras. Para que el diablo ponga la semilla y haga lo que él quiere, o preparar el corazón para que Dios ponga su palabra y haga lo que Dios quiere. ¿Y de quién depende eso? De nosotros. De nosotros. Como un hijo de Dios, ¿no es cierto?, prepara su corazón, buscando al Señor, orando. Siente, ¿no es cierto?, que Dios le llama para algo especial, que Dios quiere más, no entiende, ¿no es cierto?, pero va buscando y va sirviendo en medio de las cosas que no entiende. Y por allá viene, ¿no es cierto?, esa semilla que cae, esa palabra, te necesito en mi obra, ya está al lado, tal vez. El corazón, el barbecho preparado. Ahora Judas, ¿cómo estaba su corazón preparado? ¿Qué piensan ustedes para que la semilla del diablo hiciera su obra? Porque eso no fue ese momento. El corazón de Judas ya venía preparado de antes. Desconforme, robando, haciendo cosas ocultas, pensando que nadie lo veía, quejándose, y tantas otras cosas que capaz no quedaron registradas. Y allí, ¿no es cierto?, vino la semilla del diablo y halló un corazón propenso para hacer la obra diabólica. Y yo pensaba, hermano, cuánto tenemos que cuidar nuestro corazón. En Proverbios dice, ¿no es cierto?, guarda tu corazón más que todas las cosas, ¿no es cierto? ¿Cómo es que dice? ¿Pero cómo empieza? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque ves maná de mí. Y yo pensaba, hermano, cuando en nuestro corazón vamos a dejar, parece que no es nada, pero estoy desconforme, estoy media resentida, estoy enojada, no perdono. Es el barbecho que
se va preparando. Y está preparándose para algo peor. Que Dios nos ayude. Qué tremendo, hermano. ¿Cuánto nos enseña la palabra de Dios en esto? Y que Dios nos ayude a darnos cuenta a tiempo, hermano. Amén, porque qué triste después como terminó. ¿Cuántos como él terminan mal, ¿no es cierto? Amén, porque a veces uno dice, pero cayó, pero tan bien que parecía. No, eso ya venía de antes, ya ese corazón ya estaba cultivándose para el diablo. Sí, hermana. Cuando uno le da lugar a los malos pensamientos que bajen al corazón, es cuando más rápido todavía. Y sí. Sí. Y se junta una cosa, y parece que el diablo, ¿no es cierto?, manda más cosas, porque uno a veces está luchando en un área, ¿no es cierto?, por ejemplo, para perdonar y no tener algo contra alguien, y ese alguien parece que más el diablo lo usa para que uno se enoje, ¿no es cierto? ¿Cuándo pasa eso? Porque el diablo sabe nuestra luz, sabe, ¿no es cierto?, cuando uno manifiesta, y no conoce nuestro pensamiento, pero él sabe las acciones que hacemos. Sabe cómo miramos, sabe lo que decimos, ¿no es cierto? Entonces digo, ¿cuánto tenemos por sobre toda cosa guarda tu corazón? Porque de él mana la vida. Amén. Gloria a Dios. Entonces cuando cenaban, como el diablo se había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos. Amén. Cuando dice todas las cosas en las manos, ¿era literalmente que tenía todas las cosas en la mano? ¿O qué quiere decir? Todo el poder. Por ejemplo, que uno haya escuchado de un anciano y dice, no, pero puso todo en las manos el hijo. No es que puso la camioneta y el auto y todo en las manos. No, quiere decir que le dio ¿qué? El poder o un negocio. No es que le puso el negocio literalmente en las manos, sino que quiere decir que le dio el poder. Amén. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas que el Señor, el Padre, el Dios del Padre le ha dado todo el poder a Jesús. Y que había salido de Dios y a Dios iba. Jesús sabía que había venido de Dios. Jesús no se formó en el vientre de María, él descendió de la gloria. Se formó y se hizo un niño, ¿no es cierto? Nació, creció, ¿no es cierto? Y allí ejerció su ministerio, pero él siempre fue Dios. Entonces él sabía que había llegado la hora de dejar este mundo y volver al Padre, amén, de donde él había venido. Aleluya. Dice, se levantó de la cena. Y acá digo, habían pasado 60 años de esto. Pero qué maravilloso como lo relata Juan, ¿no? Porque eso como que había quedado grabado en su corazón, en su mente, ¿no es cierto? Y Juan lo va relatando y uno se va imaginando. Amén. Dice, se levantó de la cena. Se quitó su manto. ¿Por qué se habrá quitado el manto? No era que se sacó toda la ropa. El manto era algo que cubría la ropa que llevaba, ¿no es cierto? Se quitó su manto porque era más fácil para el trabajo que le iba a hacer sacarse el manto, ¿no es cierto? Y tomando una toalla, es decir, que la toalla estaba allí, se la ciñó. Yo me imagino, hermano, porque acá los judíos usaban como un cinto, ¿no es cierto? Yo pienso que la toalla se la envolvió acá en el cinto, ¿no es cierto? Para que le quede cómodo, ¿no? Y digo, qué tremendo, hermano, porque el Señor bajó de la gloria, iba a la gloria. Dios había puesto, dice, todo en sus manos, todo el poder. Pero esas mismas manos ahora estaban dispuestas a lavar los pies de sus discípulos. Se levantó de la cena, se quitó su manto, tomando una toalla, se la ciñó. Luego dice, puso agua en un lebrillo. No que dijo, vayan a buscar para darle un poco de agua, no, ya estaba ahí. Y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos cada toalla con que estaba ceñido. Dice que él se humilló a lo sumo. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Y hermanos, uno se va imaginando, ¿no es cierto? Y Jesús se arrodillaba. Al lavar los pies de los discípulos tenían que arrodillarse. Se arrodillaba, lavaba y secaba. Y ahí iba para otro. Y hermanos, aplicando, ¿no es cierto?, espiritualmente el lavado de pies, tiene un significado esto de restauración, tiene un significado, ¿no es cierto?, de
ayudarnos a estar bien delante del Señor, ayudarnos los unos a los otros, lavar los pies. Ahora, hermano, el agua, que es símbolo de la palabra de Dios, esto tiene que estar a una temperatura adecuada. ¿Qué pasa si lavamos los pies a una persona con agua muy caliente? ¿Y qué significaría usar agua muy caliente para restaurar a alguien? Palabra fuerte. Muy pentecostal, muy fogoso, pero quema, daña. ¿Y qué sería un agua muy fría? No importa pasar la mano, ¿no es cierto? ¿Y qué sería usar la toalla sola sin agua? Raspar, ¿no? Digo, qué importancia, ¿no es cierto?, el poder usar adecuadamente la palabra de Dios, que es el agua que limpia. Es decir, que somos santificados por la palabra, hermanos. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Y allí el Señor está lavando los pies y dice, entonces vino Simón Pedro. Y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Pedro, no hacía mucho tiempo, en un momento que el Señor preguntó, ¿qué dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y uno dijo, no, algunos dicen que tú eres Jeremías, otros que algunos profetas. ¿Y ustedes qué dicen? ¿Y qué fue lo que dijo Pedro? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y qué le dijo Jesús? Bienaventurado eres, Simón, porque no te lo reveló una persona, sino mi Padre, el Espíritu de mi Padre. ¿Amén? Es decir que esta más que pregunta, ¿no es cierto?, una exclamación, ¿no? ¿Tú me lavas los pies? ¿Cómo puede ser que el Hijo del Dios viviente venga a lavarme los pies? Y respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Hermano, de cuánta bendición ha sido esta palabra para el pueblo de Dios. Cuando está pasando momentos que no entiende, situaciones que no entiende, pero confía que el Señor hace lo mejor. Amén. Y Pedro seguramente ahí no entendía, y Jesús se dio cuenta que no entendía. Pero cuando pasó todo lo que pasó, ¿no es cierto?, seguramente que Pedro entendió, amén, el significado, ¿no es cierto?, de ese lavamiento de los pies. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavares no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Y da risa Pedro, ¿no es cierto? Porque él va de una parte a la oposición. Entonces, porque cuando estaba allá en el mar, le dijo, Señor, manda que yo vaya a ti sobre las aguas, y caminó, ¡ay, y acá, ¿no es cierto? No me lavo los pies, no, entonces las manos y la cabeza también, ¿no? De un extremo al otro. Y así, hermano, ¿cuántos de nosotros vemos así, ¿no es cierto? ¿Sí, hermana, quería decir algo? Sí, que quería compartir que yo hace un tiempo atrás estuve pasando un proceso que me tenía bastante angustiada con alguien que yo apreciaba, que en un momento otro se levantó y con mentira y falta de respeto hacia mi vida, ¿no? Y yo no entendía nada, ¿no? Y eso me tenía muy angustiada, me tenía muy desanimada. Y me acuerdo que una madrugada no podía dormir, a las 5 de la mañana me levanté a buscar la Biblia y me puse a leer allí en Isaías 45, y cuando llego al versículo 6 y 7 que dice, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo, que formo la luz y creo la tiniebla, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto. Amén. Y en ese momento sentí clarito una voz de autoridad que me decía, yo soy el que lo permito. Y después de eso yo le decía, Señor, yo no soporto esto, no soporto, no sé cómo voy a seguir. Y cuando sentí ese, yo soy el que lo permito, le empecé a pedir perdón al Señor. Digo, Señor, si esta es tu voluntad para que yo crezca, ayúdame a soportar. No importa lo que sea, ayúdame a soportar tomada tu mano. Y después me dio justo este pasaje que estamos compartiendo ahora en Juan, ¿no? Y me identificaba con esos versículos, ¿no? Que dice, lo que yo hago ahora tú no lo entiendes, pero no lo comprendes, pero lo entenderás después. Y cuando yo le decía al Señor, no soporto esto, ¿no? Estaba como así como Pedro cuando le dice, no me lavarás los pies jamás, ¿no?
pero sino que la Padre no tendrás parte conmigo. Así cuando el Señor me decía, yo soy el que lo permito, amén. Y cuando le dice Pedro, no solo los pies, sino la mano, también la cabeza, ¿no? Y yo le decía al Señor, ayúdame a soportarme. Y fue de mucha bendición esta palabra, porque nos decía que son necesarios esos procesos, es necesario para que el Señor ponga nuestro carácter, nuestra vida en tantas áreas, ¿no? La verdad que Gloria a Dios. Y es así, hermano, uno los quiere, ¿no es cierto? Que te hagan cosas, que te dañen, gente que te ama. Pero es la manera que digo, Señor, ayúdame a perdonar. ¿Y cómo vamos a perdonar si nadie nos ofende? ¿No es cierto? Ayúdame a no guardar rencor. ¿Y cómo vamos a saber que no guardamos rencor si alguien ha hecho algo? ¿No es cierto? Y tantas cosas, ¿no? Son necesarias esas cosas, ¿no? Gloria al Señor. Aleluya. Y después entendemos. Amén. Por eso el Señor le dice, lo entenderás después. Aleluya. Y acá el Señor responde cuando Pedro le dice, ¿no? No solo los pies, sino también las manos, la cabeza. Dice Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis. Y cuando dice, aunque no todos, claro, se refería a Judas, ¿no es cierto? Porque Judas no estaba limpio. Amén. Pero ¿qué entienden, hermano, cuando dice que el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio? Se está refiriendo, ¿no es cierto?, a la obra que el Espíritu Santo hizo en nuestras vidas el día que nos entregamos al Señor. Ahora uno puede pensar, ¿y cómo le está diciendo esto si Jesús no había muerto y no había hecho la obra del Calvario y no había derramado su sangre? Pero en algo los ellos entendían que el Señor les perdonaba, porque también la palabra dice que el Cordero que fue inmolado de la fundación del mundo. Amén. Gloria al Señor. Pero, hermano, ¿qué sería esto? Amén. Que el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Nosotros nos entregamos a Cristo, ¿no es cierto? Pedimos perdón por nuestros pecados. Y el Señor perdonó todos nuestros pecados. Amén. Nos limpió. Amén. Ahora, ¿qué es los pies? No es literalmente los pies, sino que tiene un significado espiritual, ¿no es cierto? ¿Qué es que los pies se ensucian? Los pies es los que nos llevan por este mundo, ¿no es cierto? Y el andar de este mundo, porque los pies son los que nos llevan, ¿no? Es el andar. Y el andar en este mundo, nos ensuciamos. Amén. No nos ensuciamos todos, pero nos ensuciamos. Amén. Entonces todos los días tenemos que ir a la fuente de vida a que nos limpie. No tenemos que volver a pedir perdón por todo lo que hicimos. Amén. Sino, por eso cada día tenemos que pedirle perdón al Señor. Nos levantamos y cada vez que tenemos por día, Señor, perdóname. Y si andamos por ahí, ¿no es cierto? Y viene eso, perdóname, Señor. Y yo me digo, pero no estoy haciendo nada malo. No sé, pero perdóname, Señor. ¿Sabes? Porque en esta vida es cosa, ¿no es cierto? Es música, son palabras, son situaciones, ¿no es cierto? Que quiera o no, porque si no tenemos que irnos a, como hablamos hace poco de los monjes y andaríamos las carmelitas descalzas por algún convento, ¿no es cierto? Pero igual, porque la mente vuela. Eso es lo que iba a decir. Sí, sin caminar se ensucia los pies. Se ensucia con Claro, no es físicamente los pies, sino, ¿no es cierto? Porque los pies simbolizan el andar, ¿no? Y entonces es el andar en este mundo, ¿no es cierto? Entonces digo, yo voy al almacén, a la panadería y a la iglesia y se ensucia, hermano. Sí, hermano Dayana. Sí, amén. Qué tremendo, porque de la manera a veces que a nosotros nos parece insignificante, como el Señor nos muestra de la manera que Él nos salvó. Porque un día yo salía de casa, iba a salir a caminar y salió el gato de atrás mío y cruzó un vehículo y casi lo arrolla el vehículo al gato, ¿no? Y así, de esa manera, el Señor a mí me habló específicamente, de así me salvó el Señor a mí. Y fue algo para mí, algo especial que el Señor me ministró ese día, y salí de caminar, salí llorando y dándole gracias al Señor, porque allí el Señor me hizo entender, así con ese amor yo te amé y te salvé, y es algo especial que uno, en esa manera, esa experiencia, que nos da así, amén. Amén. Y acá el Señor, ¿no es cierto?, nos enseña que cada día, ¿no es cierto?, el Señor, perdóname, lávame con tu sangre, límpiame. Y si tenemos algo específico, amén, que sé que pequé, dije una palabra que no tenía que haber dicho, fue grosero con nadie, yo que sé,
perdona y ser específico, pero no es cierto, de pecado que ya el Señor perdonó, o sea, ya no los limpió, ¿no es cierto? Gloria a Dios. Y no estaba limpio todo porque se estaba refiriendo a Judas Iscariote. Porque dice el versículo 11, porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo, no estáis limpio todo. Así que, después que les hubo lavado los pies, les lavó todos, tomó su manto, volvió a la mesa y le dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien porque lo soy. Y acá hay una de las cosas que el Señor, ¿no es cierto? A veces algunos confunden humildad y fingir humildad, ¿no es cierto? Porque el Señor reconoció lo que Él era maestro y señor. ¿Saben qué me recordaba ahora? Cuando ya David había sido elegido rey y lo buscaban y lo encontraban y estaba escondido en el bagaje. Eso no era humildad. Si ya el Señor lo veía, porque digo, hermano, si usted es una hija de Dios, si usted es encargada de un lugar, si usted es un líder de algo, ¿listo? Dígalo. ¿No es cierto? Porque es el Señor que se lo dio, no es. Ahora, ¿qué sería soberbia decir una cosa que no es? Y también va de la manera que se dice. Amén. Pero el Señor dijo lo que era. Vosotros me llamáis maestro y señor. Y dice, ¿qué es lo que yo soy? Él es el maestro y el señor. Primero, señor, porque él le dice acá después del 14. No puede decir yo. El Señor y el maestro. He lavado vuestros pies. Vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Y acá si no lee literalmente esto, y como muchas iglesias lo hacen, que no la juzgamos por eso, pero no es eso lo que el Señor enseñó acá. Hay muchas iglesias que literalmente el día de la Santa Cena tienen el lavado de pies. Pero yo me acuerdo que ese pastor que tenemos nosotros, que era un ruso, y él anduvo, ¿no es cierto?, en esas colonias rusas para allá, se bañaron, ¿no es cierto? Y él decía que los rusos hacían ese lavado de pies. Y él decía que no usaban unas botas que no se las sacaban nunca solo para dormir. Y no usaban media, era un trapo largo que se lo iba a decir, eso era un olor. Y entonces esos rusos estaban allí, ¿no es cierto? Se sacaban la bota, empezaban a sacarse la tira esa, y el otro hermano a lavar los pies, ¿no? Y después terminaba eso, y eran terribles, porque eran para las plantas y se aprovechaban de la gente, entonces no era eso lo que enseñó. A una hermana me contaron que estuvo en otro lugar, en otro país, y en la iglesia que fue, tenían esa celebración. Dice que para ella le fue de bendición lavar los pies a una hermana, porque era así, una hermana le lavaba los pies a otra, ¿no es cierto? Y los varones con los varones. Y ella dice que, bueno, va en la actitud del corazón, pero no es una cosa que literalmente la iglesia tenga que hacerlo, sino que tiene una enseñanza espiritual de esto. Amén. Por eso el Señor dice, así como yo he hecho, vosotros también hagáis. Amén. ¿Y qué sería lavar los pies? Sería, hermanos, restaurar. A eso el Señor nos llama. Cuando hay fricción entre hermanos, ¿no es cierto? El Señor nos llamó a ser pacificadores. ¿Y qué sería, ¿no es cierto?, cuando hay malentendido entre hermanos, que uno ve que si uno está allá, el otro está para acá, y espera, el que está acá espera que aquel se vaya para salir, para ayudarlo. Y muchas veces nos damos cuenta de esas cosas. ¿Y qué sería nosotros como hijos de Dios, ¿no es cierto?, lavar los pies? ¿Qué sería? Perdonar. Pero nosotros que no somos los que están en el Estado, nosotros que estamos viendo. Para que se arregle. Amén, tratar, ¿no es cierto?, de interceder, de ver, ¿no es cierto?, para que haya un arreglo. Como Pablo con Evodia y Síntique. Amén. Pablo, ¿no es cierto?, lavó los pies de Evodia y Síntique, encargándole a Epafrodito que por favor interviniera en el asunto de esas hermanas. Amén, con amor, con sabiduría. Ahora, ¿qué le pasa, no es cierto?, cuando la persona no quiere? Ahí ya somos libres, ¿no es cierto? Pero ¿qué otra cosa sería lavar los pies? En un matrimonio, yo qué sé, a veces hay problemas de padres con hijos, ¿no es cierto? ¿Y cuántas veces se necesita? Porque todos necesitamos el consejo de los demás. A ver, todos necesitamos. A ver, son tiempos difíciles, hay actitudes, hay cosas, hay leyes que han cambiado el tiempo que nosotros nos criamos, ¿no es cierto? Tanta cosa, y uno necesita del consejo. Amén. Y aquel que da el buen consejo está lavando los pies. Amén.
Y tantas situaciones en las que el Espíritu Santo puede hablar a nuestras vidas, amén, y mostrarnos, amén, gloria al Señor, aleluya. Cuando hay cada uno que llega, ¿no es cierto? En este momento recuerdo esa familia perfecta, ¿no es cierto? Que se ve que esa madre sufre por el temperamento de ese hijo, ¿no es cierto? Y esa nuera, que se pelea, bueno, la hermana que llega, ¿no es cierto?, está lavando los pies de esa gente, ¿no es cierto?, para que sean restaurados. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. ¿Alguien quiere aportar algo de esto, hermano? Porque ejemplo os he dado, dice el Señor, para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Amén, si las hiciereis. Bienaventurados seréis solamente si las sabéis, no. Si las sabes y las haces. Porque muchas veces sabemos las cosas, pero no las hacemos. Entonces no somos bienaventurados. Amén. Aleluya. Dice, no hablo de todos vosotros. Yo sé a quienes he elegido. Mas para que se cumpla la escritura, que come pan conmigo, levantó contra mí su calcañar. Refiriendo, ¿no es cierto?, a Judas, y cita allí Salmo 41, que habla, ¿no es cierto?, de la traición de Judas, que nos da su nombre. Desde ahora, os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda, creáis que yo soy. Amén, porque hasta ellos no podían, el Señor les decía, pero ellos no creían. Pero cuando pasó todo lo que pasó después, ellos creyeron. De cierto os digo, el que recibe el que yo enviare. ¿A quién se refiere? El que recibe al que yo enviare, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe al que yo enviare, me recibe a mí. El que recibe a Dios, recibe a Cristo. ¿Eh? Gloria al Señor. El que recibe a Cristo, recibe a Dios. Gloria al Señor. Hasta ahí, hermano. No sé si alguien quiere aportar algo más o preguntar. Sí, hermana. Yo quería decirle lo que te dijo hoy, que Jesús tenía un grupito, que aunque él amó a todo el mundo, pero tenía su grupito, y que cada uno de nosotros también, porque hay personas con las que nos sentimos afinidad, y con esas con las que más nos juntamos, aunque no dejemos de tener algún. Amén. Bueno, Maravilloso. Juan 13, el bosquejo de Juan 13, Jesús el siervo amoroso. Punto A, Jesús lava los pies de sus discípulos. Versículo 1, Jesús y sus discípulos en una última reunión antes de su arresto. Versículo 2 y 3, el corazón de Judas y el corazón de Jesús. Versículo 4 y 5, Jesús lava los pies de sus discípulos. Versículo 6 al 8, Jesús vence las objeciones de Pedro y lava sus pies. Versículo 9 al 11. Pedro le dice a Jesús que lo lave completamente. Versículo 12 al 14. Jesús explica lo que hizo y llama a sus discípulos a seguir su ejemplo. Versículo 15 al 17. La importancia de seguir el humilde ejemplo de servicio de Jesús. Punto B. Jesús despide a Judas después de favorecerlo. Versículos 18 y 20, Jesús revela que uno de la mesa lo traicionará. Hasta ahí porque fue esto el 23. Y las preguntas, la pregunta 1, ¿qué quiere decir que su hora había llegado? Pregunta 2, ¿a qué cena se refiere? 13.2. Y pregunta 3, aplicándolo a la vida cristiana, ¿qué quiere decir lavar los pies? Amén.